¿Existe la Santísima Trinidad? Recuerdo cuando llegamos al tema de la Santísima Trinidad, tuvimos un gran desacuerdo. El padre con toda paciencia me explicaba sobre este tema. Yo le entendía todo lo que me decía, puesto que lo hacía de una manera clara y entendible, pero no le podía creer nada de lo que decía. Se me hacía imposible que 3 personas fueran una sola, un mismo ser, un mismo Dios. Después de 2 días de estudiar lo mismo, yo no podía quedar satisfecha. Él me explicaba muy bien, pero la verdad es que no podía creerle nada. Le dije entonces: es mejor que me vaya. No tiene caso que usted esté perdiendo el tiempo conmigo. No tengo remedio. No puedo ser católica. Y el padre me dijo: mira, Rosita, cálmate. Dios te va a dar esa gran fe y vas a creer. Pero, ¿cómo voy a creer esa mentira que usted me está diciendo? Porque el Padre y el Hijo son tan diferentes y el Espíritu Santo solo es la fuerza de Dios. El padre se puso de pie, sirvió 2 tazas con café, diciéndome: anda, Rosita, tómate un café. Se volvió a sentar, cerró sus ojos, inclinando hacia abajo su rostro. Por un momento todo en silencio. Después levantó su rostro, tomó su taza y empezó a tomar su café. Yo no dejaba de observarlo en cada movimiento y cada gesto que hacía. Y dentro de mí le decía a Dios: ¿con qué propósito me trajiste? Solo para darle problemas a este hombre. Dame mucha fe de todo lo que él me está enseñando. Sé que se esfuerza mucho y no quiero ser un problema para él. En ese momento, como si él supiera lo que yo estaba pensando, me dijo: no te desesperes, Rosita. Dios nos va a ayudar y vas a llegar a creer mucho, con una gran fe, y vas a ser una gran católica. Recuerdo que esas palabras me reconfortaron, me ayudaron mucho dentro de mí. Así como cuando uno tiene mucha sed y se toma un vaso de agua fresca, así me sentí yo. Y pensaba: realmente este hombre que me envió Dios para ser mi maestro tiene palabras de vida, tal como Jesús nos dice. Terminé mi café y le dije que ya me iba a retirar. Y me dijo: este tema de la Santísima Trinidad, allí lo vamos a dejar. Mañana vienes y estudiamos otro, el que tú quieras. Entonces le pregunté: ¿me puede explicar de los 144,000 que van al cielo? Y me contestó: sí, aquí te espero. Esa noche, cuando me dormí, soñé lo siguiente. Para el lado de los pies de mi cama, miré una luz pequeñita. Entonces yo me senté y esa luz se iba haciendo grande, hasta llegar a la estatura de una persona. Miré alrededor de mi cuarto y miré las mismas cortinas, los mismos cuadros que yo tengo, las mismas cobijas con las que me cubría. Todo era como si de verdad lo estuviera viendo. Y la luz era tan clara y radiante que yo miraba dentro de mi casa más claro que si fuera de día. Una luz jamás comparada con la electricidad. Entonces, de esa hermosa luz, escuché la misma voz tan dulce que había escuchado en el templo cuando el padre me dijo de la ovejita. Con mucha dulzura escuché: nunca en mi vida lo olvidaré. Esa voz llena de bondad que me dijo: Rosita, Rosita, Rosita. 3 veces me llamó y yo me quedé mirando fijamente la luz. Y me siguió diciendo: yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 somos uno solo. Entonces yo, muy asombrada, le pregunté: ¿quiere decir que sí existes? Y con mucha dulzura me dijo: Rosita, tanto tiempo de conocerme y tanto tiempo que he estado contigo y aún no me conoces. Soy el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces escuché como cuando alguien cierra la puerta de una casa muy fuerte y desperté. Yo estaba acostada, estaba dormida. El ruido fuerte de la puerta fue lo que me despertó. Pues ya despierta me levanto, enciendo la luz y digo una y otra vez: quiere decir que la Santísima Trinidad sí existe. Dios vino a decírmelo. Así es como les comunicaba a sus profetas lo que tenían que hacer. Él ha venido a esta mujer cargada de defectos y debilidades a decirle que crea en Él. Ya no pude dormir de la felicidad que sentía. Miré el reloj y ya pronto amanecía. Eran las 5 de la mañana. Esos momentos para mí son inolvidables, pues esa mañana iba tan feliz a estudiar como ningún otro día. Al llegar después de saludar al padre, le platiqué mi sueño y le dio tanto gusto al padre que me dijo: ¿ya te diste cuenta que Dios nos está ayudando? ¿Necesitas más pruebas para creer en la Trinidad? Y le contesté: Padre, no necesito más. Creo realmente que la Santísima Trinidad sí existe, y como testigo de Jehová que fui, daré testimonio de esta divina verdad que sucedió en mi persona. Después que terminamos ese día el estudio, fui al templo y me senté en la primera banca donde nos habíamos sentado el padre y yo, cuando entré por primera vez. Y allí lloré. Le pedí perdón a Dios una vez más por mi incredulidad y hacer tanto batallar al Padre, por tener la mente tan cerrada, tan dura. Le pedí que me diera sabiduría, entendimiento y mucha fe de esta bendita religión, para que el Padre no batallara más conmigo. Yo lo miraba como un hombre enviado de Dios, y yo no era nadie para molestarlo tanto, ni para que él se quebrara tanto la cabeza para enseñarme y aguantarme. Seguimos estudiando. Gracias a Dios cada día se me iba preparando para que en el futuro ayudara a muchas personas a conocer las Sagradas Escrituras y a conocer su fe católica. Otro día inolvidable para mí fue el 15 de abril de 1995. Fue el día de mi conversión a la Iglesia Católica. Recibí el bautismo. Este gran paso que di significó un gran cambio, un cambio profundo en mi vida, pero no un cambio de Dios. Por el contrario, sigo fiel al Dios de mis padres, al mismo Dios de mis antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la diferencia de ahora es que no pongo mi seguridad en observar la ley, sino que me baso en el amor tan misericordioso y gratuito manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Al encontrar la iglesia verdadera de Cristo, todo lo que yo consideraba bueno, hoy para mí es basura, es todo lo contrario. A esta religión que Dios me envió, la amo, ya que por medio de ella llegué a conocer realmente el amor de Dios, que no es un Dios castigador, sino un Dios de misericordia y de perdón. Con lágrimas en los ojos le agradezco a mi Señor, que por mi gran ignorancia era contraria a su iglesia, y Él me ha recibido con tanto amor y con tanto perdón. Ese día después de mi conversión, en la noche, en mi cuarto, en la soledad, le dije a Dios: Dios mío, dame fuerzas el resto de mi vida para seguir viviendo en tu verdad, que si por tu voluntad tengo que sufrir, esté dispuesta a aceptarlo. Porque este día me convertí. Ahora puedo gritar con todas mis fuerzas que soy católica, y lo soy solo porque tú lo has querido. Tú con tu santa mano me has traído aquí. El Padre Nahum es un instrumento muy valioso tanto para ti como para mí, porque lo utilizaste a él para que yo te conociera. Así que primero tú, mi Señor, y después el Padre Nahum, soy católica. Debido al montón de debilidades que tengo, mi Señor, hoy me pregunto: ¿quién es Rosita?
Y yo misma me contesto: una mujer que carga un gran costal lleno de defectos, de desorden, de incapacidad, de debilidades. Más que tomar en cuenta el por qué se me acepta o el por qué se me desprecia, mi mente desde hoy solo debe de estar en mi Señor, que es Cristo, porque solo a Él es al que voy a complacer. Mi amado y eterno Dios, dame conocimiento de mí misma persona, para tenerme en el concepto que tú bien sabes que merezco. Pasó el tiempo, y después de mi conversión, el Padre siguió preparándome cada vez, sin cansarse, siempre atento, escuchándome en todo lo que yo quería aprender. Realmente este hombre era un padre, un hermano, un verdadero amigo. Y llegó para mí el día que tanto esperaba. El Padre me dijo: Rosita, vamos a empezar a dar cursos de la Biblia. Yo me sentí tan feliz. Lo que le había prometido a Dios cuando le pedí la verdad ya se iba a cumplir: el poder dar estudios católicos. Entonces le dije al Padre: qué bueno, yo le puedo ayudar. Todavía no me vas a ayudar. Tú preparas temas de las imágenes o de los 144,000, como cree un protestante y como creemos como católicos. Todo que esté basado en la Biblia. Yo termino el estudio y tú das el tema de una media hora. Yo me sentía bien contenta. Empecé a hacer discursos. Para mí no era difícil, porque en la secta en la que estuve, seguido preparaba temas para presentarlos a las personas. Así que hacer discursos no fue difícil para mí. Lo difícil era hacerlos católicos, pues los preparaba y se los llevaba a presentar al Padre, y él me decía si estaba bien o si parecía un discurso protestante. El Padre también tuvo una gran paciencia para ayudarme a preparar los temas para los católicos. Recuerdo el primer tema que di. Me sentía bien feliz de poder ayudar a mis hermanos nuevos católicos. Recuerdo que me paré enfrente de ellos, sintiéndome una gran católica, así como bien fuerte en la fe, como cuando una niña mira correr a un lado de ella a una mujer ya madura y fuerte y brinca y no se cae. Así me sentía yo. Quería correr y brincar en sentido espiritual. Me sentía una católica hecha y derecha. Pero resulta que no fue así. Como a mitad de la semana me dijo el Padre: Rosita, ya no vas a presentar temas, porque las personas notaron que lo haces como testigo de Jehová. Lo harás más adelante. Le dije que estaba bien, que yo esperaría. Y pensé que todavía soy una niña aquí. Quiero correr y brincar y me tropiezo y me caigo. Me preguntaba: ¿cuándo correré como grande? Solo Dios sabía cuándo. Desde ese día en adelante, el Padre me empezó a preparar para dar temas bíblicos. Gracias a Él, que tantas veces corrigió mis errores, he logrado ir aprendiendo poco a poco la enseñanza católica. Fueron pasando los meses y el Padre daba los cursos bíblicos. Pero por fin llegó el día esperado. Un día el Padre me dijo que le fuera a ayudar a dar un curso. Fuimos a la iglesia junto con David, un muchacho que estaba en el coro. Desde ese día, poco a poco, el Padre me mandaba a ayudarle a sus cursos, y yo lo trataba de hacer de la mejor manera, para que la gente quedara satisfecha con la información que les daba. En algunas partes donde él me mandaba, no me aceptaban, porque sabían que había sido testigo de Jehová. Las personas me tenían desconfianza que las hiciera testigos, y yo las admiraba porque de esa forma trataban de proteger su fe. Yo procuraba ser humilde, y cuando miraba sus gestos malos, trataba de hablarles de la palabra de Dios de una manera agradable, y que notaran el amor tan grande que nos tiene Dios. Gracias a Dios, y solo con su ayuda, logré ganarme el cariño de esas personas.
Al poco tiempo el padre me dijo: Rosita, te vas a ir a evangelizar casa por casa y vas a buscar cursos bíblicos. La meta es que tengas 73 cursos, que es la cantidad de los libros de la Biblia. Me sentí inmensamente feliz de llevar la palabra de Dios a las casas. Me sentía dichosa de ser mensajera de la verdad. Ese día, antes de irme a trabajar en la obra que Dios me había asignado, entré al templo y me senté en la primera banca y le dije a Dios: Dios Todopoderoso y amado mío, este trabajo que me has mandado desde el cielo es divino y es solo tuyo. Yo solo soy una criatura llena de defectos, en la cual has puesto tus ojos para que lleve a cabo tu santa obra. Padre, que mis labios no hagan tropezar a nadie. Ayúdame a enseñar al que no sabe y a conducir por el camino de la verdad al extraviado. Señor, me arrojo en tus brazos para que de hoy en adelante siempre pueda hacer lo que sea tu santa voluntad. Salí del templo llena de alegría. Me fui en mi camioneta dirigiéndome a la playa Costa Brava. Llegando les empecé a decir al aire, a la brisa, al agua, bueno, a toda la creación de Dios, la felicidad que sentía dentro de mí al empezar a predicar como católica y a decirle a todo el mundo qué es la iglesia verdadera, la iglesia católica, la que dejó Jesús y que está presente en ella hasta el fin del mundo. Seguía pasando el tiempo y el padre Nahum seguía formándome y conduciéndome como de la mano en el servicio de Dios. Me enseñaba que en el camino de Dios no todo es gozo y felicidad, que también se pasan penas amargas, pero si nuestro sufrimiento es con amor y alegría, no nos hará daño y saldremos victoriosos. Empecé a conducir cursos bíblicos en diferentes partes de la parroquia, en las capillas y en las casas. También inicié a amar tanto a las personas porque en cada curso la gente me llenaba de preguntas. Querían saber muchas cosas al mismo tiempo, cómo defenderse del protestante, porque casi a diario les visitaban en sus casas y los llenaban de preguntas y ellos no sabían qué contestar. Me ponía a pensar al verlas que eran como unas ovejitas que las visitaba el lobo, y ellas no tenían a su pastor a un lado, y corrían de un lugar a otro para esconderse, para que no se las comiera. Y su corazoncito casi se le salía de miedo al ver al feroz lobo rodear su corral. Ellas sin saber qué hacer ni cómo defenderse, pero cuando miran llegar al pastor, ellas corren hacia él y ya se sienten bien protegidas, y el pastor las acaricia y las cuida. Así miro a todas las personas. Llego a darles su curso y me rodean. Se llenan de alegría y me preguntan una cosa y otra. Quieren saber mucho para poder defenderse. Y en cada curso que llegaba era como una herida que me sangraba. Era un sufrimiento tan grande dentro de mí que solo mi Dios y yo sabíamos. El mirar el hambre de tantas personas que querían conocimiento para poder defender su fe. Esa fe hermosa y grande que tenían solo porque su abuelo o su padre se las dejó. Esas heridas me ardían constantemente. El pensar que por muchos años yo fui un lobo y que a muchas ovejitas pude devorar. Este testimonio, amigo que me escuchas, lo estoy haciendo y no dejo de llorar con el fin de que te des cuenta que eres católico y que tienes la verdad y que no cambies ni por todo el oro del mundo tu fe divina que te ha dado Dios. Amigo que me escuchas, si no eres católico, no te critico. Únicamente te invito a que reflexiones sobre este testimonio y que te des cuenta cuál es el camino que nos conduce a la vida eterna. Empecé a dar los cursos bíblicos en agosto de 1995.
Hoy, en agosto de 1996, se están atendiendo a 110 grupos bíblicos. Están estudiando la palabra de Dios 700 personas. Los catequistas de los cursos bíblicos son 35. Se empezó a catequizar a las personas usando los cursos escritos por el padre Luis Butera: Dios ama a los hombres, evangelizar con los sacramentos y orar evangelizando. Toda esta hermosa y divina cosecha es solo la obra de Dios, que con sus benditas manos las ha llevado a cabo. Dios miraba la necesidad de su iglesia y utilizó al padre Nahum como instrumento para que acudiera a un llamado de la verdad, a encontrarse con una mujer que sufría fuertes dolores en el alma, porque se miraba separada de Dios por ignorar cuál era la verdad. Dios, con su abundante misericordia, me tomó en sus brazos y me trajo a su única y santa Iglesia Católica, que a pesar de que estoy cargada de defectos, de debilidades, de imperfecciones, me lleva de la mano hacia donde voy, y diario me acaricia y me envía a proclamar la verdad a todo el mundo, sin fatiga y sin cansancio. En esta divina fe que me envió Dios desde su trono, doy testimonio de ella, siempre, las 24 horas del día. Gracias a Dios, se está enseñando su santa palabra a 700 personas por semana, y yo siento 700 heridas en mi cuerpo, porque cada una de las personas quieren saber cómo defender su fe, y cada una de ellas es una diferente herida que me sangran y me duelen diariamente. Porque me hace recordar que sin compasión, yo, durante muchos años, arranqué esa fe hermosa a muchas personas. Estas 700 heridas que tengo en todo mi cuerpo, que me sangran y me arden a diario, no son nada comparado al daño que por mi gran ignorancia le causé a la Iglesia Católica. Recuerdo que el padre Nahum un día me dijo: Rosita, si nuestros sufrimientos los recibimos con amor y alegría, no nos harán daño y saldremos siempre victoriosos. Mi maestro, el padre Nahum, siempre trató de curarme el alma con frases divinas. Recuerdo cantidades de consejos que me daba. Él sabía que el camino que me había asignado Dios era difícil, estaría lleno de piedras de diferentes tamaños, y mi maestro, con la ayuda de Dios, me enseñó a dar pasitos, esquivando las piedras grandes o pequeñas que me encontrara en el camino para no caer. Recuerdo muy bien, durante los primeros meses de mi vida cristiana, fui criticada por mi conversión, pero mi gozo era tan grande que todo se cubría con él. Para mí todo era nuevo y estimulante. También la unidad que tenía tan estrecha con mis padres se terminó. A ellos, como testigos de Jehová, les impiden que tengan una relación estrecha con una persona que perteneció a su organización y se retiró, aunque sean sus hijos. Pero como dijo mi maestro, si el sufrimiento lo recibimos con amor y alegría, saldremos victoriosos. Nunca me cansaré de agradecer a Dios y a mi maestro todo lo que hicieron